paz de Cristo para todos, que Dios los bendiga. Es un gozo grande estar ministrando otra vez desde este hogar, desde este lugar, en estos tiempos que Dios permite que nosotros veamos, vivamos. Y son tiempos, lo voy a decir, diario difíciles, porque eso lo dijo el Señor, que íbamos a vivir en tiempos malos. Pero hoy en esta tarde vamos a hablar de algo que es de mucha importancia para todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, los vueltos a nacer, los que van camino al cielo. Y es precisamente eso, el título, el pueblo de Dios. Hoy en esta tarde vamos a ver a través de las Escrituras algo que es de mucha importancia para poder diferenciar, como siempre lo vemos, no lo que pensamos, no lo que creemos, y lo que Dios nos muestra en la Escritura. Y un detalle es cómo podemos ver nosotros quién en realidad, no para contender con nadie, pero para estar nosotros seguros como hijos de Dios que sí somos el pueblo de Dios, ¿sí? Porque Jesucristo dijo que por sus frutos a todos nos iban a conocer, ¿sí? Entonces hoy en esta tarde vamos a ver eso, porque mucha gente dice, bueno, la iglesia es una y el pueblo de Dios es Israel. Entonces, pero nosotros podemos decir hoy en estos tiempos que la iglesia del Señor también es el pueblo de Dios, es el segundo pueblo de Dios. Porque si no somos pueblo de Dios, entonces somos pueblo de ¿quién? Solamente tenemos un Dios. Entonces nosotros también nos pone la Biblia como el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el detalle para poder reconocer, entender más lo que es de Dios, obviamente, ¿sí? Porque es al que nosotros le damos la honra y la gloria siempre. Para poder entender bien los detalles, las señales, frutos de Dios en las personas y en nosotros. Es en estos tiempos de prueba donde la iglesia del Señor se tiene que afirmar conociendo, viendo todos estos detalles que siempre han estado escritos por años y por años y por años, y la gente, debido a las falsas doctrinas, no lo muestran, no lo enseñan. Inclusive hay líderes revelándose de muchos tipos, de muchas maneras, y en eso arrastran a la iglesia también, desafortunadamente. Hoy en esta tarde vamos a ver muchos detalles de eso, y el primero y el más grande es volver a nacer, ¿sí? Vámonos hasta Juan 3:3, el Evangelio de Juan, y vamos a ver este encuentro, ni más ni menos, con una persona muy religiosa entre él y el Señor Jesucristo. Y lo que va a acontecer aquí es en donde vamos a basar casi todo de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Miren, Evangelio de Juan 3:3. Primeramente, vamos a ver ahí algo que no mucha gente tiene hoy en día y no lo puede explicar, ni lo ve, ni lo siente, ni lo ha recibido. No tiene nada que ver. Por eso escuchen bien cómo va a decir Jesucristo. Cuando este hombre se le acerca, vamos a leer desde el 3:1 para poder entender bien, porque yo ya sé, pero es necesario que lo explique así para que vean ustedes de qué se trata esto. En el 3:1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese era ese hombre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía todo el poder, sí, pero aparte de eso hay que conocer, hay que entender, hay que recibir, hay que creer en Jesús. Este es un proceso muy largo, pero fácil de entender para los que quieren, obviamente, entregarse a Dios. Amén. ¿Qué es lo que va a contestar el Señor? Oigan bien este detalle aquí. Dice enseguida en el 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oigan bien ese detalle, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿está hablando de un tiempo presente o está hablando de ya que nos vayamos con Él?
¿sí? Porque ahí enseguida, en el 3:5, le dice algo parecido, pero le dice entrando al reino. Miren cómo dice en el 5: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, otra vez le dicen, ¿no? Que es lo mismo volver a nacer de esas dos maneras. No, de todo esto se vuelve a nacer, del espíritu y del agua. El agua viene siendo en lo que es la palabra, y el espíritu, pues volver a nacer en el Señor, en el espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas: el ver y el entrar. De eso se va a tratar todo esto que vamos a ver hoy. Porque mucha gente que se dice ser de Dios, que se dice ser un líder, que se dice ser un pastor, no ve. ¿Sí? Es algo que nosotros como cristianos no podemos enseñarle a alguien más el ver el reino de los cielos. Lo podemos sentir, ¿sí? Lo podemos ver en nuestras vidas, lo que hace Dios. Pero a nadie le podemos nosotros enseñar el reino, como dice aquí, ver el reino de Dios, porque eso solamente los que ya han creído, los que han vuelto a nacer, empiezan a ver en el Señor que el reino de Dios aquí en la tierra. Empiezan a ver todo lo que hace, toda la justicia, toda la bendición. Entonces la gente, cuando no ha vuelto a nacer, como le dijo a Nicodemo, no puede ver, mucho menos enseñar, eso lo digo yo, o predicar o llevar a gentes al reino que ellos mismos no han visto aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos no tienen una relación con Dios. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que primero dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desde aquí yo veo, y ustedes que han vuelto a nacer, los que han vuelto a nacer, saben de lo que estoy hablando. Porque una persona que ha vuelto a nacer ve lo que hace Dios en su vida. Ve los milagros, ve las bendiciones, ve las prosperidades de parte de Dios hacia nosotros. Eso es ver el reino de Dios. Y más adelante lo voy a probar. No es que yo esté diciendo cosas que no existen. El mismo Jesucristo lo dijo también, ahorita vamos a ver. Entonces entiendan esto para que puedan entender todo el resto de la predicación. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que hay pueblo que es de Dios y hay pueblo que no es de Dios también. No porque todos se vistan como cristianos o se pongan detrás de un púlpito, tengan templos, tengan iglesias, ya digo, no, allá está otro hijo de Dios. Bueno, si ha vuelto a nacer y está viendo el reino y está guiado por Dios, exactamente eso es lo que es. Pero si no tiene eso, por eso está la Biblia, para poder entender y no juzgar, de poder entender y ver con claridad si nosotros, para empezar, estamos viendo el reino de Dios. ¿Sí? Hay gente que tiene años como cristianos, ¿sí? Ellos como pareja, como esposos, esposa, hijos de la música, cantantes, pastores, y ninguno de ellos, escuchen bien, han visto el reino de Dios. No tienen relación, no tienen intimidad. Por eso, ahí mismo, oigan lo que le dice en el 3:5, pues respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es ya cuando vas, según tú, hacia el cielo, y yo también. Sí, es necesario todo esto. Es el detalle de volver a nacer, que Dios nos da ese acceso, ¿sí? Por su gracia, su amor, su voluntad, por el llamamiento y por lo que le creemos y le recibimos. Son muchas cosas, pero hoy en día hay gente que no ve desde aquí lo que es el reino de Dios. Sí está bien claro esas dos, ¿no? Ver el reino de Dios y entrar. Son dos cosas que tienen que ir unidas. Pero tanto como Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, porque Juan salió primero a hablar antes que Jesucristo, y lo mismo él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que ya venía a hacerse muy claro lo que iba a ser tener esto, una relación con Dios. ¿Por qué? Mediante su Hijo Jesús. Lo dijo lo dijo Juan el Bautista, lo dijeron los 12 cuando fueron a la misión. El Señor les dijo: así vas a decir, les dijo a ellos, o así van a predicar: arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que todo aquel, escuchen bien, todo aquel que predica de Dios, todo aquel que habla de Dios, dice las palabras de Dios.
es el que es enviado de Dios, las palabras de Dios hablan. Entonces entendamos quiénes son en realidad el pueblo de Dios. ¿Sí? Está claro que Juan el Bautista lo dice, cuando manda a los 12 a la misión, Jesucristo les dice de la misma manera, el mismo Jesús cuando empieza su ministerio, Él les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando todavía de que, en un futuro tú vas a entrar al reino de los cielos, o vas al cielo conmigo, no, simplemente desde aquí en la tierra, andando, caminando, viviendo, dizque como cristianos, tenemos que ver nosotros, escuchen bien, en nuestras vidas reflejado Dios y tener en nosotros bien claro que estamos viendo el reino de Dios en nuestra vida. Porque vivimos de Él, tenemos una relación con Él. Estamos comprendiendo esa parte, ¿eh? Entonces, podemos ver que esto viene como una cosa, como una misma línea con todos los que son de Dios. ¿Sí? Por eso hay algo bien interesante aquí, en una oración que el apóstol Pablo va a hacer a la iglesia de Colosenses, o como se diga, la iglesia en Colosos o Colosas, no sé cómo se diga, pero él pide y hace una oración para que ellos tengan sabiduría, pero sabiduría espiritual, ¿sí? Porque es bien necesario que si nosotros declaramos o decimos o le decimos a alguien más o reconocemos que somos de Dios, tenemos que vivir como tal, como está escrito, como Dios espera que vivamos, ¿sí? Como escogidos. Hay muchos detalles aquí, miren. Vamos al libro de Colosenses 1:9 para ver esto que les voy a mostrar. Colosenses 1:9. Todo lo que está relacionado con la iglesia está bien relacionado a lo que dijo Jesús, a lo que dijeron todos, ¿sí? No es algo que está aparte o diferente o que tiene cualquier otro tipo de enseñanza, sino todo se alinea con las mismas cosas, ¿sí? Gloria sea el Señor Jesucristo. Colosenses 1:9. Fíjense bien cómo empieza el apóstol Pablo en el 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando del desenvolvimiento de la iglesia, Pablo no les está reconociendo el esfuerzo en ellos mismos, sino Pablo está viendo que Dios está trabajando en ellos, y eso es de reconocerse. Lo que hacemos sin Dios no sirve para nada. Lo que hacemos en Dios es lo que cuenta. Por eso aquí nunca se adora. Pablo nunca adoraba a los integrantes de ninguna iglesia. No los reconocía como humanos tanto, sino que lo que él en realidad veía y adoraba y sentía era lo que Dios hacía en cada uno de ellos, y eso es de gran gozo. Por eso él dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso se ocupa que todos aquellos que se digan ser cristianos, si no estoy hablando de denominación, eso no sirve para nada, la denominación. Estoy hablando de aquellos que trabajen y tengan relación con Dios. Aquí está el cómo caminar, el cómo vivir y de qué se trata todo esto. Dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí? Aquí no hay escuelas, aquí no hay ningún tipo de trabajo duro de hacer, sino que hay una forma, pero de cambiar en el corazón y en la forma de vivir y de ver a las personas. Por ahí empezamos nosotros, para que andéis como es digno del Señor. Y luego aquí se contesta solo esto, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahí no está hablando de ni líderes, de pastores, de nadie, sino de la iglesia regular. ¿Sí? Entiendan que esto es lo que Dios quiere que todos nosotros vayamos llenando poco a poco en nuestra vida cristiana, si se puede decir. Luego dice enseguida, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora dice el Señor así,
ahí mismo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. Oigan bien lo que pasó aquí, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Ahora, ese es un trabajo que Dios va haciendo, ¿sí?, en un grupo de personas que le están creyendo a Dios. No andan de hipócritas, no andan de santurrones, no andan interpretando las cosas, no andan buscando pleitos, no andan alegando con otros hermanos, sino que ellos se están dejando guiar por lo que Dios va a hacer en ellos. Porque escrito está, dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Los santos cuáles? Pues todos los que han creído antes, los que están creyendo ahorita, somos nosotros igual que ellos, participando del poder y de esa luz. Y luego vean lo que hace enseguida. Oigan bien, dice, el cual nos ha librado. Vean el poder que ha hecho el Padre, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es de donde mucha gente está todavía en tinieblas, arrastrados por el enemigo, ¿sí? Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, aquí es donde quiero que vean lo que ha hecho Dios, ¿sí?, para poder nosotros trabajar en santidad, en obediencia, en unión, en amor, en poder, en sabiduría, solamente con su Hijo Jesucristo. Escuchen bien lo que acabamos de leer, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha libertado, pero nos ha puesto a trabajar con su Hijo. Es aquí el detalle que a mucha gente le gusta. Cuando oyen de trabajar, oyen de barrer, de limpiar, de pintar lugar. No, hay que trabajar, hay que unirse en el Espíritu, hay que unírsele a Jesús, a Dios, y a ver de qué se trata todo. Porque venimos a salvar almas, ¿sí? Eso es lo que venimos, así como Él nos salvó. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero hemos sido, oigan bien, cuando dice trasladados al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, nosotros estamos en la tierra, nosotros estamos en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Por eso la palabra queda bien claro cuando dice que arrepentidos, porque ¿quién? El reino de los cielos ha llegado. Y no nomás es que, pero es que Jesucristo ya fue y está a la diestra del Padre, ya no hay reino aquí de los cielos. No, es que el Espíritu se ha dado. Por eso es que vivimos nosotros exclusivamente en el reino del Hijo amado, ¿sí? No es como que, yo somos cristianos, pero yo me siento raro, me siento con miedo, me siento inseguro, me siento que veo sombras, siento que me mueven el piso, siento que... Hay gente que dice ser de Dios, siente todo menos esa paz que el Señor les ha dado. ¿Por qué? ¿Cómo estarán viviendo? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué tipo de doctrina viven ellos? Aquí está muy claro que nosotros vivimos y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso se hace bien presente hoy en nuestros días, pase lo que pase afuera, que vivimos en un reino que es el reino del Señor. O sea, hemos sido llenos, hemos sido protegidos, hemos sido llenos de toda sabiduría y poder. Por eso Pablo ora para que la iglesia reciba todo esto, porque es una realidad, no es algo ficticio, algo que si alguien se imagina que podría pasar o que no, es una realidad, ¿sí? Por eso esto está muy claro, que Él nos haya librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos sacó de toda esa puercada, de todas esas cosas de donde mucha gente todavía está esclavizada, y dice que los traen de un hilo, ¿sí? Los traen como del pescuezo, el enemigo los trae jalando. Eso es muy triste. Por eso les digo, todas estas señales son señales de que quiénes son, pues, del pueblo de Dios, quiénes viven, quiénes conocen, quiénes han tenido todo esto, porque todo esto tiene que ver con nosotros, con la iglesia del Señor. Ahora vean lo que dice Romanos 8:14, ¿sí? Romanos 8:14, gloria sea el Señor. Oigan, qué claro está esto. Mucha gente no quiere leer, no quiere recibir esto porque se les hace muy duro de entender o muy fuerte. Dicen, no creo que sea así.
hay gente buena, hay gente que es de Dios, y nomás porque los ven haciendo algo, piensan que son de Dios, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:14? Oigan bien, vamos a leer hasta el 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Resumiendo lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Ahí ya viene a hacerse presente, a hacerse una gran realidad, lo que es volver a nacer, lo que es ver el reino de los cielos y próximamente entrar hacia el reino de Dios o de los cielos, ¿sí? Por eso la gente se confunde, pero las escrituras son muy claras. Todo está aquí muy claro y muy en orden. Eso dicen, ¿no? Por eso ya vemos que no todos son hijos de Dios y no todos son guiados por el Espíritu de Dios. Aunque usted los vea vestidos con Biblias, con ropa muy decentes, muy peinados y sacos y trajes y faldas y bien acá, hay que ver, como dijo el Señor Jesús, sus frutos. ¿Qué sigue diciendo en el 15? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Un espíritu de esclavitud te lleva a hacer todo, menos agradarle a Dios. ¿Sí? En el espíritu de esclavitud la gente empieza a temer, empieza a sentir miedo, desesperación, coraje, todo tipo de cosa te viene a la mente y empiezas a estar inquieto. ¿Por qué? Porque ha pasado algo ahí, o no ha pasado más bien el nacimiento. Porque cuando recibes el espíritu, es un espíritu de paz, si es que lo recibiste. Si no, por eso vives así. Oye lo que dice el 15. Ahí va a poner el ejemplo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, el clamar Abba Padre es tener relación con Dios a cada rato. Cualquier situación te pones de rodillas y empiezas a consultar con Dios. ¿Sí? Empiezas a clamar, empiezas a decir tu necesidad, empiezas a decir tu dificultad, empiezas a decir cualquier tipo de cosa que te esté llevando hacia otras cosas, empiezas tú a hablar Abba Padre, a comentar con Dios. No vas con ningún líder, no vas y te pones de rodillas allá con no sé quién, no te vas a... No, sino que tú donde tú estás, doblas rodilla y empiezas a hablar con Dios. Y Dios te escucha. Por eso se te da ese espíritu. ¿Sí? No eres un bastardo sin padre, eres una persona, eres un hijo de Dios que hay que consultar, hay que usar a este Dios. Por eso se dio el espíritu, para que por medio de él tengamos la relación con el Padre en Cristo Jesús. Está muy claro, ¿no? Gente que no dice, no, pues yo ya pedí, y ni siquiera han vuelto a nacer. Eso es lo más triste. Ellos piensan que cumplen los requisitos yendo a hacerse presentes a un lugar, pero nunca dando el corazón a Dios. Eso es algo muy diferente. Por eso la seguridad está en el 16 de lo que yo estoy diciendo. La seguridad está en el mismo Dios, asegurándonos a nosotros que somos hijos de Él. Oigan lo que dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el de Dios. Todo el tiempo que vean espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al de Dios. Cuando se habla del espíritu que está en los hombres y que también, aunque inclusive sea puesto ya por Dios, ya viene a pasar con la E minúscula, ¿sí? Pero si se habla como aquí, el espíritu mismo, o sea, el mismo Dios da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Ahí por eso no hay nadie quien te desanime ni quien te diga, ¿sabes qué? Tú estás perdido y nada sabes. No, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado, asegura dentro de tu espíritu que tú eres hijo o hija de Dios. Eso está muy tremendo. Ahora, vean lo que dice, para reafirmar bien el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos hasta Juan 3:34. De regreso, Juan 3:34. Todas estas cosas, mucha gente no las quiere decir en las congregaciones porque mucha gente se le ofende. Pero todo lo que Dios dice es de hablar, es de decirle a los demás, porque es lo que Dios quiere, que sigamos hablando, como si Él fuera el propio, o nosotros mismos fuéramos
movidos como Dios para la verdad y la justicia a los hombres. Dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, ¿sí? Escuchen esta parte, todos aquellos que estén hablando, predicando, enseñando de maestros, nomás tienen un solo trabajo y es hablar de Dios. Así quieran hablar de matrimonios, quieran hablar de dinero, porque hay muchos que venden casas, venden carros, venden, y todo eso lo traen a la iglesia como si fuera mitad y mitad. ¿Sí? O sea, cuando uno se pone atrás de un púlpito, nadie tiene que saber qué hace uno en su profesión, si es que uno trabaja aparte del ministerio. Nadie debería de darse cuenta cuál es mi profesión secular. Eso es lo que menos se me debería de notar a mí, sino que yo debería de representar en un 100% siempre a Dios. Por eso mucha gente queda corta aquí, porque no les gusta hablar, porque esta palabra, hablando la palabra de Dios, es muy dura, y muchos prefieren endulzarla y cambiarla y transformarla a manera que la gente la reciba de una manera mal, se pierdan y al final todos se vayan al mismo infierno. ¿Por qué? Porque están cambiando todo. Pero aquí está muy claro, dice, porque el que Dios envió, todos aquellos que hablan, o ustedes mismos hablando un día de Dios, no es porque ustedes un día amanecieron muy de buenas, sino porque Dios los ha enviado a hablar palabras de Dios. Porque para eso son, y yo también. Nosotros no estamos aquí para llenarnos de Dios y irnos a acostar todo el día y toda la noche y decir, pues soy lleno del Espíritu y bien dormido todo el día. Yo lleno del Espíritu Santo y sin frutos, ¿verdad? No, así no es. Aquí dice, porque el que Dios envió, oigan bien, las palabras de Dios hablan. Ahora va a decir, ¿por qué? Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, que no te ha dado Dios el Espíritu a ti por el lunes nomás, que ibas a hablar allá, o el domingo que ibas a estar en la iglesia, sino que tú, lleno del Espíritu Santo, todo el tiempo te acuerdas en tu mente y en tu corazón, tu conciencia y en tu cuerpo de que tú eres un hijo de Dios y hay que tener cuidado. Y se presenta alguien y tú hablas, tú haces justicia, tú te mueves, tú actúas, ¿cómo? Como un tipo Cristo en la tierra, porque a ese representas, ese es tu Señor. Tú te reflejas, tú quieres ser como Él algún día, quieres dar la medida del varón perfecto, ¿no? Entonces, tú no puedes en ningún día en el Espíritu decir, hoy no me siento con ganas de ser un cristiano. Qué aburrido es ser como Cristo. No, sino que nosotros, basado en lo que está escrito, hacemos, nos movemos. Por eso la palabra de Dios es una palabra viva, actual, no está modificada y siempre se mueve en sabiduría y en poder en los tiempos del Señor. ¿Sí? Ahí está muy claro, ¿no? Porque el que Dios envió, como hay muchos enviados y hay muchos falsos, pero la cosa está aquí. Dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Qué tremendo es esto, ¿no? Ahora vamos hasta 1 de Pedro 2:1. Amén. En 1 de Pedro 2:1 vamos a empezar a ver que Pedro dice acerca de una vida santa. ¿Cómo podrá ser eso? Hay alguien que dice, no, solamente Dios hace esto, para poder ellos hacer otro tipo de actividad que no le agrade tanto a Dios. Pero nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor para agradar a Dios, ¿sí? Todo el tiempo. Aunque la carne y nuestros deseos nos quieran ganar, tenemos que enseñarnos a controlar y acordarnos de lo que está escrito para poder nosotros detenernos, ¿sí? Y ser un poco diferente, cada vez más parecidos a Dios. Por eso los consejos a las iglesias están en todo el Nuevo Testamento. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:1. Le está hablando a creyentes. ¿Qué les dice en 2:1? Desechando pues toda malicia. Porque hay hermanos que de repente tienen malicia, ¿sí? Todo engaño, quieren engañar todavía y se dicen ser hijos de Dios y quieren engañar. Por eso las advertencias de dejar lo malo están en toda la Escritura hasta el final.
hasta que se acaba la Biblia, que siempre habla de dejar y convertirnos y volvernos y entrar y estar y vivir y tener y estar siempre en Dios. Desechando pues toda malicia, dice sí o no, todo engaño, hipocresía, envidias, ¿sí? Imagínense. Yo tengo muchas experiencias en un tiempo cuando visitaba algunas iglesias donde yo veía muchas cosas, pero como iba de visita no podía decir yo nada. Pero de que las vemos, vemos hipocresías, envidias y por supuesto esto también, las detracciones y todas las detracciones. Una detracción son aquellas cosas que se dedican muchos hombres a usar para separar las iglesias, separarlas, empiezan a murmurar, empiezan a negar cosas que son de la verdad. Ese tipo de cosas son detracciones. Gente que dice, no, hermano, así no es. Oh, es que yo pensé, pero no crea usted, porque a mí me dijo un hombre, me dijo un pastor que vino de no sé acá, que esto era así, como que fuera una nueva revelación, ¿eh? Entonces, esas son detracciones. Si tú ya crees de una manera que el Espíritu te mostró y te enseñó, y alguien viene con otra doctrina nueva y te dice, no, eso no es así, oiga, esa es una detracción, es negar la verdad, es envolverte a ti, enredarte y decirte así es, mira, esas son las detracciones. Pero dice enseguida, desear como niños recién nacidos la leche. Ahora, nosotros podemos ver cómo un niño, cuando está tomando su lechita, cómo se desespera y busca comerla. Bueno, así dice el Señor, que seamos como ellos, pero buscando ese alimento espiritual no adulterado. Porque hay gente que busca, quiere y todo recibe y lo está recibiendo mal. ¿Sí? Hay gente que se pasa de buena, diría yo esto. No lo vamos a visitar esta iglesia, son de la verdad. No lo vamos a tocar en este lugar, ellos también apoyan. No lo vamos, entonces ellos están deseando, pero están deseando puras cosas adulteradas. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a santidad. No a estar de tercos, no a meternos en donde sea y decir yo me gozo con esto, yo me gozo con aquellos y lo mismo me da. No. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, quiere decir que esa leche espiritual es la más limpia y la más pura, la que viene de arriba, la que viene en misterio, la que viene de los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? En las manifestaciones del Espíritu. Hay muchas cosas que podemos decir aquí. Y luego dice, para que por ella crezcáis para salvación. Oigan, ¿qué detalle es ese? Mucha gente dice, no, yo ya voy para el cielo. Y viven más impíos que nada, hablan, se expresan, se visten, son una verdadera vergüenza para el Evangelio. Y ellos dicen, no, yo ya acepté al Señor. No van a la iglesia, no respetan, no le temen a Dios, no hacen absolutamente, no tienen, ellos quieren representar a una persona piadosa, pero al mismo tiempo la niegan con sus actos. ¿Sí? Por eso esa palabra no adulterada, espiritual, es la que nos ayuda aquí para que crezcamos, oigan bien, para salvación. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí está, tenemos que vivir de Dios, de la palabra, de sus enseñanzas, de lo que dice, irnos transformando poco a poco en su poder. Dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahora, ¿cuál es la benignidad? Bueno, la benignidad lo podemos ver de esta manera. El Señor dice aquí, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Oigan bien cómo la gente muchas veces nos aprovechamos de eso. Nos aprovechamos de que la actitud que Dios agarra con nosotros es favorable, tiene dulzura, tiene mansedumbre y generosidad, y nos acercamos a no obedecer. Por eso dice aquí que si nosotros nos ha gustado la benignidad del Señor, o sea, ese comportamiento de Dios, todas las cosas, todos los detalles, el no ser tan fuerte con nosotros cuando nos equivocamos, esa es la benignidad del Señor. ¿Sí? O sea, la benignidad es la actitud propicia e inclinada favorablemente hacia una persona.
Esto es lo que es. Entonces Dios cuida de nosotros. A pesar de que nos portamos tan mal, a pesar de que le fallamos tanto, no podemos nosotros aprovecharnos de la benignidad de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que hace mucha gente. Dice, oh, mira todo lo que hice. En un fin de semana hice tantas cosas, podría decir alguien, ¿no? Que vive impíamente. Eso es aprovecharse de la benignidad de Dios. Porque el Señor, esa es la actitud que agarra para con nosotros. Es una actitud favorable. Pero nosotros no podemos aprovecharnos de eso de ninguna manera. Por eso vamos a seguir leyendo ahí. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí? Gloria sea el Señor. Aleluya. Dice en el 4, va a hablar acerca de las dos diferencias, de los que creen, de los que aman, de los que desean, de los que viven orando, pidiendo, y de los que ignoran, y todo lo que es de Dios no lo toman en serio. Está muy claro aquí. Vean, dice aquí hay una invitación, acercándonos a Él, a Jesús. Este es oigan bien cómo le llama la Biblia, piedra viva. Bueno, dice aquí que es desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si a Dios el Padre no le importa, ¿qué tanta gente lo va a desechar? Porque para Él, como a nosotros los que amamos a Jesús, nos es escogida y preciosa. Pero hay muchos hombres, alguien puede decir, hermano, ese es Israel, esos son los que despreciaron. Bueno, hay gente que también lo está despreciando y está en las iglesias locales, porque no lo obedece, no le cree, no les importa. ¿Qué dice enseguida? Vosotros también como piedras vivas, hablando de la iglesia, oigan bien lo que tenemos que hacer, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oigan bien lo que tenemos que hacer también para ofrecer sacrificios, ya esta vez no de borregos, ni de animales, ni de tortas de pasas, ni nada de eso, sino son sacrificios espirituales. Oigan bien esa parte. Aceptables a Dios. ¿Qué dice enseguida? Por medio de Jesucristo. Entonces, qué lejos está mucha gente de agradar a Dios el Padre si no creen en el Hijo. ¿Estamos entendiendo, no? Por eso entendamos quién es el pueblo de Dios, quiénes son aquellos que lo buscan, le claman y quieren esos sacrificios. ¿Para qué? Para simple y sencillamente son aceptados por medio de Jesús, no por medio de ninguna otra parte. Porque cuando el Espíritu viene, nos mueve, nos hace hacer obras de justicia. Eso es lo que Dios ha hecho para que vivamos en ellas. ¿Sí? Todo esto va bien enlazado. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo, oigan bien, aquí está el detalle, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Sí? Y luego dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Hay gente que, voy a decirlo esto, que creen que cuando Jesús andaba en la tierra, no era un hombre muy bien parecido, con unas facciones muy hermosas. La Biblia lo pone como que era muy hermoso. ¿Sí? De entre los hombres era el más hermoso. Él era el ejemplo de toda la humanidad. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema con eso. Hay gente que sí lo tiene. ¿Será que le tienen envidia? ¿O no lo aceptan? ¿Cuál será? O las dos cosas. Pero aquí dice que para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Y yo recibo esto porque yo creo que físicamente Él era precioso. Él tenía, me imagino, su rostro, su cara, su espalda, sus pies, la forma de pararse, el cabello, los oídos, todo eso era precioso, era perfecto. Aunque yo nunca lo pude haber visto, pero si la Biblia lo pone así, ningún problema tengo yo en aceptar eso. Ni tengo envidia, ni tengo coraje. Al contrario, me siento privilegiado de que yo venga a la imagen y a la semejanza de Él. ¿Sí? A lo contrario,
de ponerlo de 2, 3 colores y bien raro. No, aquí está diciendo que era un precioso. Bueno, pero ese lo ponen también como la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es donde se construye todo. Si no construimos ahí, de nada sirve. Como vidas personales, como futuro, como personas, como familias, como cualquier cosa, tenemos que poner nosotros esta piedra angular para empezar cualquier cosa que queramos hacer en nuestras vidas. Tenemos que traer a Dios, a Jesús en nuestra vida para ponerla como piedra angular y de ahí empezar como estudiantes, como esposos, como esposas, como personas, como humanos, como todo, como jefes, como cualquier tipo de título que usted quiera. Usted necesita esa piedra para empezar y ser bendecido en el Señor, en lo que usted quiera hacer, porque para eso es. Tú no vas a construir en nada. Dios sabe que tú te vas a tener una carrera, una vida, una familia, y tú necesitas esa piedra en tu vida. Tú necesitas estar parado ahí que te guíe, porque sin esa piedra tú te caes solo o sola. Y luego por eso dice esto: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esos son los que no lo reciben, esos son los que no le creen, esos son los que dicen: están ustedes locos. Bueno, pero aquí dice quién son ellos. Dice: porque tropiezan en la palabra. ¿Qué les dije? No tropiezan en las imágenes del Señor, no tropiezan en los milagros, no tropiezan en nada, sino tropiezan en lo que Él dice. Eso es lo que la gente aborrece. Eso es donde la gente encuentra problema con el Señor. Por eso se refiere a la palabra siempre. No se refiere a lo que Él hizo, a lo que Él mandó, No, en la palabra Él llena todos los detalles con lo que está escribiendo. Y no alcanzamos a entender, pero es muchísimo, porque tropiezan en la palabra. Y luego dice: siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oigan, ¿quién los destinó? Pues el mismo Dios, su actitud, su corazón, yo no sé. Seguimos avanzando ahí. Gloria sea el Señor. Y aquí vamos a ver algo ya muy familiar a lo que hemos estado viendo hoy en estos días. Como iglesia, como pueblos de Dios, o algunos como hipócritas, que se dicen ser de Dios y no lo son. Aquí dice: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. Oigan bien esas dos cosas: un extranjero y un peregrino. Un extranjero es alguien que no es de ahí, y un peregrino es alguien que va de paso, que es lo mismo. Entonces nosotros en esta vida, o más bien diría yo, en esta tierra o en este mundo, venimos de paso. El destino nuestro está ya en el cielo. Por eso hay un cuidado exclusivo de la vida cotidiana de nosotros, que tener cuidado de andar por donde debamos andar, cuidándonos siempre. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Alguien nos está esperando ahí arriba. Tarde o temprano vamos a dar cuentas. Por eso Él nos llama: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Porque no somos de aquí. La iglesia local no es de aquí, es de la Jerusalén del cielo. Oigan, que os abstengáis, es que te mantengas alejado de los deseos carnales que batallan contra el alma, los cuales diría yo son muchísimos. Dice el 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escuchen bien este detalle aquí. Aquí mismo nos está dando a entender Dios que ya no somos como los demás. Yo no digo soy mejor que el vecino, sino en la categoría de hijo de Dios, Dios me pone que yo debo de ser ya diferente en frente de los otros gentiles como yo. Mi forma de ser, el vestirme, el hablar, el reírme, el carcajearme, el moverme, el ver, el sentir, el hacer, todo tengo que cuidarme yo, porque yo represento a un Dios que todavía no conoce. Y yo debo de glorificar a Dios con mis actos, mis pensamientos, mis deseos, todo, para que Él vea que existe Dios en mí. Y va a venir ese día, y oigan bien, vamos a leer aquí mejor. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice, entre los gentiles. Oigan bien el propósito: para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Sí, porque eso mucha gente cree, ¿no? Ay, cristianos, son una bola de hipócritas, todos andan robando, se dedican a explotar, dicen que necesitan dinero, y nos ven como malhechores de muchas maneras, ¿sí? Si uno tocara a las casas, pero no tocara uno
para hablar de Dios, sino a decirles qué piensan ellos de los cristianos, nos sorprenderíamos de muchas personas lo que dijeran. En las universidades, en las escuelas, ¿sí? Uno no sabe quién tiene eso en la mente acerca de nosotros. Pero, ¿qué dice aquí? De acuerdo a la Escritura, dice que muchos de ellos murmuran acerca de nosotros como unos malhechores, ¿sí? Siendo representantes nosotros del bien y de la justicia, muchos nos ven como malhechores. Oigan, ahora dice, murmuran de vosotros como de malhechores. Dice, enseguida refiriéndose a ellos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, esas buenas obras no son las que hacen en la iglesia católica, las que hacen en los que están dando comida ahí porque quieren ayudar. No, ese tipo de buenas obras no son. Las obras de las que hablamos en la Biblia son las que ya Dios preparó para que andemos en ellas. Quiere decir que Él prepara camino de obra buena y manda a su hijo y a su hija a que anden en ellas, trabajando, haciendo y moviéndose. Esa es una obra, como dice aquí, amén, una buena obra. Y las obras las hacemos y se transforman en las cosas que Dios ha... Miren, se los voy a mostrar con la Escritura ahorita más adelante. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice, gloria es el Señor, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vamos a